Hola, 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 ¿cómo están? Bendiciones. Estamos transmitiendo desde acá de San Juan, República Argentina, a través de tu radio Rumbo al Cielo. Desde acá te saluda la pastora Silvia Cristina Ramos, en este tu programa radial El Legado, en la compañía de acá los hermanos Renato Mancini y Carolina Laciar. Bendiciones y bienvenidos en esta tarde maravillosa, ¿cierto? Con este tema que vamos a comenzar a compartir, pero primero vamos a saludar a la audiencia, hermanos, saludar a la audiencia. Bendiciones para todos. Espero que este día seamos de gran bendición, pastora. Amén. Mi hermana Carolina, profeta. Desde ya, sí, bendecimos al pueblo de Dios y queremos contarle que traemos palabra, enseñanza, sí, Amén. en los últimos tiempos proféticos, pastora. Amén, amén, amén. Saludá a mi hermana. Amén. Buenas tardes a todos, aquellos que nos escuchan por estas ondas radiales. Bendiciones a cada uno de ustedes y que esta palabra el tema que vamos a tener hoy sea de bendición y que puedan escucharla con mucha atención. Así que estén ahí, hermanos, prendidos en YouTube, acá por este video que estamos haciendo para ustedes, y sé que va a ser de bendición. Amén, pastora. Amén, amén, sí, estamos con toda la voluntad de hacer las cosas bien, ¿cierto? Sí, Porque vamos a tratar un tema, pero muy lindo y a veces muy, como es, que muchos se enojan, ¿cierto? Con este tema, porque tratar sobre la soberbia, la pregunta que nos vamos a hacer: ¿cómo vamos a titular este programa? ¿Soy soberbio? ¿Cómo lo vamos a titular? ¿Ah? Para que así pueda llamar la atención. A ver, estamos acá al aire, pero queremos saber cómo, porque yo te voy a preguntar a ti, ¿eres soberbio? Entonces, ¿cómo vamos a titular? ¿Soy soberbio? Si lo dejamos así, ¿cierto, hermano? ¿Ah? O lo somos o no lo somos. Claro, ¿qué Una somos? pregunta que usted me va a decir, pastora, no entiendo. O somos o no lo somos, pero sí somos soberbios. Exacto, sí. Para nosotros no, pero sí somos a la vista de otros como testimonio, somos soberbios. Somos soberbios y no nos damos cuenta, ¿cierto? Y hemos traído varios versículos bíblicos, ¿cierto? Que hemos estado tratando, porque ya nos hemos ejercitado. Es decir, generalmente la persona soberbia no se da cuenta de que es soberbia. No nos damos cuenta mucho, porque uno cuando habla tiene que hablar en plural, porque todos somos fallos. Aún aquel que es hijo de Dios, que se considera cristiano, hijo de Dios, también somos fallos. Y es muy importante este tema de hoy, porque estuvimos compartiendo los otros días, ¿verdad? En el anexo, si le dices a la audiencia dónde nos estamos congregando los días jueves en el Arca de Noé, el nombre del anexo, decirles, y el horario. El anexo de donde está la otra iglesia de anexo se llama Arca de Noé. Ese queda por la calle Pastel 853, Villa Antonia Rawson. Bien. Ahí, los que están cerca, aquellos que nos escuchan, ahí siempre los días jueves a partir de las 7 de la tarde estamos ahí ya empezando la reunión. Amén. Bien, estamos batallando, ¿cierto? Extendiéndonos, ¿cierto? Mi hermano, a ver qué tenés para decirle a la audiencia. Acá también invitamos de la iglesia Sana Doctrina. Sí, hay 10 reuniones, los días miércoles, 19 horas, ¿sí? Día domingo también, culto general, desde 9 horas a 12 horas de la mañana, ¿sí? Decimos la calle, Antonio Cajiano, número 35 oeste, barrio Guarinam, Rawson, ¿sí? También, quien nos realiza es la pastora, ¿sí? Silvia Cristina Ramos, ¿sí? Contamos que los micros, que lo van a dejar a un paso a 50 metros, Hasta los micros, decimos. sí, que son 2 micros, tiene el 27, ¿sí? Y el 40. Y él también el micro 40, ¿sí? Le decimos, le aseguramos con toda nuestra fe y corazón que cuando usted venga a recibir de Dios, sí, va a sentir en usted la gran presencia del Espíritu Santo de Dios.
Y recuerden que Él transforma la vida de aquellos que se drogan, que están en depresión, Bien. de aquellos que no tienen consuelo, que dicen que Dios se olvidó de ellos. Sí. Recuerden que les invitamos, vengan a nuestra iglesia y reciban de Dios. Recuerden que por la fe vienen los milagros, pastora. Amén, amén. Y que no Sí, debemos sí, precisamente, milagros. y precisamente con este tema de hoy, muchas personas, muchos que nos están viendo, ¿cierto? Porque vamos a tratar el tema de la soberbia. Hasta hay personas que están sufriendo, ¿cierto? Hay dos tipos de personas que están sufriendo y son humildes y acuden, por ejemplo, a una iglesia a pedir ayuda, a pedir la dirección de Dios, y otros que están sufriendo y se mueren en su soberbia y no son capaces de reconocer que están padeciendo, que están sufriendo, pero por su soberbia, por su orgullo, ni siquiera dicen, porque vos le preguntás, ¿y cómo te va? Muy bien, muy bien. Se actúa como la cizaña, ¿cierto? Siempre erguidos y no reconocer que están atravesando un problema grande. Hasta para eso debemos tener en cuenta de no ser soberbio, porque decíamos los otros días que aquel que es soberbio le precede que la deshonra. Pastora, voy a pasar los teléfonos. Ah, sí, bien. Me faltan los teléfonos. Bien, sí. Teléfono fijo para pedido de oración, ¿sí? Pastora, ¿decimos 24 horas o cómo decimos? Horas hábiles. ¿Cómo decimos? Porque el otro día les cuento al pueblo de Dios, a los oyentes de radio, que mi pastora me tiró las orejas el otro día, diciéndome, ¿cómo dice 24 horas? Yo tengo que dormir. Y sí. Entonces yo, bueno. Para no mentirle a las personas, en un horario desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche pueden llamar, que yo los voy a atender. Bueno. Para que por pedido de oración, comunicate al 264-436-3225, si no al fijo 434-1809. Bueno, vamos a empezar con algo más. Y para visita, pastora, visita a domicilio, ¿sí, pastora? Bueno, cuéntenme un poquitito antes que comencemos el programa. Sí, porque me han preguntado a la gente en la calle sobre visita a domicilio, pastora. Sí, nosotros tenemos un equipo de obreros, gracias a Dios, que vamos anotando, porque gracias a Dios no damos más. Faltan obreros, mucha es la mía, dice, y los obreros se empiezan a escasear por el hecho de que son muchísimas las visitas que tenemos que hacer. Como vamos, gracias a Dios, a los hospitales, van los obreros, y se tiene ese cuidado. Entonces las personas que quieran que se comuniquen con nosotros acá, a la radio también, que tenemos el mismo teléfono, porque tenemos en la iglesia, tenemos la radio, así que ese es lo favorable para las personas que están sufriendo, ¿cierto? Yo quiero que te quedes, vas a decir, estamos dando todo tipo de información, pero después vamos a entrar al tema. Es simplemente para ir alivianando y traerte un poquito para que concientices lo que significa este tema sobre la soberbia. La soberbia es como un óxido que te va llenando continuamente y llega el propio Dios, porque dice la palabra de Dios que al soberbio Dios lo quebranta. Entonces dijimos que la soberbia precede la deshonra, ¿cierto? Siempre hemos visto en personas, ¿cierto?, que son o que fueron soberbias. Y cuando, ojo, personas que tienen grandes empresas, por ejemplo, y no te miran a nadie y creen que se llevan el mundo por delante porque tienen un bienestar económico, porque generalmente es muy difícil. Por eso dice la palabra de Dios que es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja y no un rico el reino de los cielos. Porque lamentablemente, hoy en día, no digo por todos, ¿no?, pero la mayoría de las personas que tienen una posición económica favorable son soberbias. Entonces, quiero decir a esas personas que creen que no les va a alcanzar la palabra de Dios, la palabra de Dios te alcanzará a ti, me alcanzará a mí, le alcanzará a ellos, si
si nosotros somos soberbios y no nos humillamos, nos va a preceder la deshonra. Sí, nos va a preceder la deshonra, ¿cierto? Amén. ¿Tenés algo para Sí, agregar del sobre tema este sí, tema? Sí. saqué algo así, algo cortito más o menos para que todos opinemos, ¿no? Sí, Pues somos sobre tres, la- somos muchos, hablamos nosotros, ¿cierto? Muchísimo, pero esto yo le puse un título similar así. Dice, la mayor piedra en tu camino es lo que a nosotros nos pasa, ¿no es cierto? Nos oculto, que a veces muchos nosotros ocultamos cosas en el corazón y eso no dejamos que salga, ¿no? O que nos pueda liberar de esas cosas, Claro. como ser que usted dice la soberbia. La soberbia, Si de no no me admitir, acompañan de no admitir que... en Santiago capítulo 4, versículo 6, dice, Sí. dice de esto lo que estamos por hablar ahora mismo. Bien. Dice así, pero el de da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. O sea que Dios resiste, por más que quieran contra Dios, no van a poder, Amén. porque Dios resiste al soberbio y Sí. da gracias al humilde. ¿Sabes que muchas personas soberbias están... Es como bueno, ser una arrogancia. también, una arrogancia, ¿no? Se hacen como Y- de rogar. y humillan, Sí. humillan sin darse cuenta. Es algo que no se dan cuenta. Van a decir, ¿por qué gente cristiana está hablando? Porque quieren que les dé una novedad. Muchos que están dentro también de las iglesias son soberbios. O sea, Sí. se transforman en soberbios. Muchas iglesias, como siempre digo, entre comillas, que dominan el mundo, creen tener la soberbia de que nunca van a ser arrasadas por parte de Dios y que van a ser Son como interesados. extirpadas. Exactamente. ¿Por qué? Porque creen que van a ser perpetuas. Y Dios dice que al soberbio lo quebranta y lo va a hacer desaparecer, ya sea una persona común y corriente, como también entidades, como también iglesias, ¿verdad? Que creen que tienen, ¿cómo es? Que están al lado de Dios, poniéndose como Dios, al lado como si fuesen el propio Jesucristo. Amén. Y eso es soberbia. Amén. Y detrás de la soberbia precede la deshonra. Una cosita quería agregar, porque comentaba los otros días en el programa, que muchas personas dicen, sí, pero ¿dónde sale eso? Entonces, nos hemos tomado la preocupación, ¿no?, de darle la información de la librería cristiana Peniel, porque si no tenés una Biblia, te puedo decir que visitar la librería cristiana Peniel, donde está en la calle Mendoza 47 Sur, Galería El Paseo, local 13, frente Energía San Juan. Podés llamar al 421-4886 y ahí te va a atender la pastora Adriana de Montero o bien el pastor David Montero. ¿Sabes por qué doy esta información? Para que si tú crees que nosotros estamos mintiendo, ve y compra una Biblia allá. Y si le dices que vas de parte del legado de Rumbo al Cielo, te van a hacer inclusive precio si vas de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque nos interesa que tú te armes de esa arma, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Amén, sí. Entonces, si hay una iglesia, una librería acá cristiana completa que tiene, entonces, ¿por qué no decir que visiten la librería cristiana? Sí, ¿qué querés para Sí, aportar? yo doy testimonio, pastora, que yo fui a la librería, no solamente tiene Biblia, para ahorita felices, ¿sí? Ah, qué bien, tiene, ¿no? tiene de Wow. todo. Qué Yo hablé bien. con el pastor, con la pastora, le cuento que tienen trataditos, ¿sí? Entonces- diplomas también, Qué bien, ¿no? hay lo que usted quiera, Bien, bien, bien. ¿sí? Bien, muy bien, hermano. ¿Puedo agregar un poquito Sí, más sí, sobre sí, el por tema? favor. Dice, hay distintos tipos de arrogancia, como por ejemplo cuando las personas de los fariseos, como eran antes, ¿no? Cuando los culpaban hacia nuestro Dios, hacia nuestro Jesús, Claro. que siempre frente ser el orgullo, son arrogantes en eso. Bueno, esto también pasa hoy en día. Con la arrogancia condenaban a Exactamente. Jesús, condenaron a... Exactamente.
Entonces dice que hacer arder de su supuesta espiritualidad, supuestamente espiritualidad, Sí. hoy en día muchas veces, no es que uno hable tanto de contra, pero Sí, es cierto ministros. de la Que hay ministros, soberbia, sí, hay ministros creen que van a llegar con la espiritualidad a los hermanos engañándole. Y muchas veces cuando se suban a un púlpito se hacen como estrellas, ¿no? Para que todos aplauden, qué sí. tremendo siervo del Señor, o Sí, esto. sí. Y la verdad que no lo hacen por el pueblo de salvar almas, sino lo hacen por ellos mismos. Y no se dan cuenta que están lastimando también a las otras personas. Exacto, que se está dando ese espíritu que se tiene de soberbia, se transmite a la congregación, se transmite y empiezan los comentarios, todas esas cosas. El ministro generalmente que es soberbio transmite a la congregación la soberbia y la desunión. Uno como hay varios versículos bíblicos que hemos estado tratando, ¿cierto? Proverbios 8:13, debemos tener temor de no incurrir en esto. Crónica también, 28, versículo 29, también que Él escudriña nuestros corazones. Él escudriña cada momento, los pensamientos, todo lo que nosotros tenemos. Él lo escudriña. Él nos conoce, dice. Él nos conoce. Él sabe que por más que sea, Él no ve ni estatura, ni rango, ni nada. Él conoce nuestro corazón. Con la actitud que nosotros hacemos las cosas. Entonces, yo por ejemplo, les pregunto, porque muchas veces nosotros hablamos, como a nivel eclesiástico, en un hogar, ¿cómo se puede ser soberbio? A ver, en un hogar, traducido, porque voy a aclarar algo para que lo sepan. Muchos toman, por ejemplo, el lugar del hombre, que siempre lo voy a decir y lo voy a enseñar. La mujer debe estar sujeta al marido. La mujer debe estar sujeta porque eso es bíblico. Entonces, muchos confunden también algunos maridos, ¿cierto? En un ejemplo, sobre este versículo, y en vez de ser sujetos a Cristo, también son soberbios ante el hogar. Y no es una sujeción, no es un respeto, sino una soberbia. Yo acá tengo y me impongo y entro y rompo todo y yo tengo la razón. ¿Y ustedes qué me pueden decir? A ver, a nivel de familia, para que la audiencia pueda intervenir. A ver. Yo le voy a decir algo, pastora, dos cosas. A ver. Pregunta el millón. Pregunta el millón. Como hacemos en el legado, ¿no? Sí. Bueno, pregunta el millón a la hermana, vamos a decirle. A ver si la puede contestar, ¿no? Sí, pregunta el millón. Sí. Personas que están, abocadas, a la parte económica. Hablemos, aferradas a la economía. Sí. Decimos que están ciegos por la economía. Sí. ¿Cómo se le puede llamar? Vamos a responder yo mismo, Sí, claro. Sí. No, ¿cómo responde yo mismo? Sí. Acá en esto se llama muchas veces dos cosas. Una, enfermedad, enfermiza. Esta es la enfermedad que se produce por los celos. Y esto es comprobado. Los psicólogos tratan personas que están con problemas de enfermedad. Enfermedad, decimos que es enfermedad física, pero está la enfermedad espiritual. Entonces, este hermano Renato un día le preguntó a un hermano en la calle, hermano Renato, dice, ¿por qué no me puedo sanar cuando me han dado muchos remedios, pastora? Muchos remedios tomados y no me encuentra cuál es mi enfermedad. La soberbia. ¿Y sabe cuál era la enfermedad que tenía? Que yo le dije, hermano, este hermano consejero que se llama Renato le va a decir la medicina. ¿Y cuál es la enfermedad? Bueno, hermano, dijo, dígame cuál es la enfermedad. Atadura. ¿Cómo que me dice atadura? Está atado este hermano. Usted está atado a la soberbia. La soberbia sin perdón, y sin humillación, es pecado. Hermano, ¿cómo puede añadir? Me dije, me asusta. Pero que así es, porque se añade. La soberbia, ¿qué trae? Enfermedad. Enfermedad trae. Por ejemplo, la soberbia en el matrimonio. Discute un matrimonio, ¿cierto? La mujer no quiere doblegarse a lo que el marido le está aconsejando, ¿cierto?
y están 10, 15 días sin mirarse y dejan de lado el amor por la soberbia, por el orgullo, de no decir, cuando dice que no se ponga el sol sobre vuestros ojos para pedir perdón, entonces hay muchos matrimonios que existe una soberbia que llega, esa soberbia, a contaminar tanto el hogar, que los hijos terminan siendo soberbios y le están transmitiendo a los hijos esa soberbia, porque el día de mañana se casan esos hijos y están también 10 o 15 días sin mirar a la esposa o al esposo. ¿Por qué? Porque ya fueron acostumbrados en ese modelo, en ese patrón, ¿cierto? En esa enseñanza. En esa enseñanza debemos tener y ser temerosos de lo que nosotros estamos infundiendo a nuestros hijos. Tenemos que ser temerosos con este tema, sobre todo de la soberbia. Amén. Porque hay muchos que creen, por ejemplo, he visto personas que son profesionales y creen que el hecho de ser profesionales limitan al que no es profesional, lo humillan y que ellos siempre tienen la razón. Entonces, eso es una forma de humillar continuamente, y si una persona está humillando continuamente, está pecando continuamente. Nosotros debemos ser temerosos y no creer siempre que tenemos la razón. Tenemos que tener cuidado. Dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Tú que eres padre, si tienes algún problema como padre, como jefe de hogar, ¿por qué no te humillas y dices, bueno, voy a llamar a la radio y voy a pedir un consejo, cómo se me están yendo de las manos la educación de los hijos? Eso es ser humilde. Si reconoces que se te está yendo de las manos la educación de los hijos, es ser humilde ante una situación. Pero hay muchos que actúan de forma soberbia y no piden ayuda. Entonces debemos tener cuidado y fijarse en ese punto de vista, porque Dios conoce tu corazón y por tu corazón vas a ser juzgado. Amén. ¿Tenemos algo? ¿Han preparado otra Ahora, cosita? yo les digo que, pastora, vamos a leer, sí, Salmo 37, sí, Sí. versículo 30. A ver, léelo, hermano. Dice esto: la boca del justo, la boca de quien es justo, no soberbio, ¿sí? Habla con sabiduría, o sea, habla sabiduría, Amén. ¿sí? Y su lengua habla justicia. Amén. Estas palabras, hermana o pastora, como está diciendo, usted denomina de que, hablamos de la atadura, ¿sí? De que está metido en la plata. Pero fíjese una cosa, la cantidad de muertos que ha habido en el mundo, pastora, a través de la soberbia, han sido muchas muertes. Sí, pueblos, Le voy a contar por qué, le presidentes, voy a contar por qué presidentes. motivo. ¿Por qué motivo? Un presidente soberbio lleva a un país A la pobreza. a la pobreza. A la pobreza, ¿Sí? sí. Y si hablamos de los ámbitos de una iglesia, un pastor soberbio Sí, se queda sin oveja. exactamente. Seamos sinceros. Sí. Y si hablamos de una persona que tiene soberbia, ¿sí? La respuesta ¿cuál es? Lleva a la destrucción un hogar. Sí. Y si, imagínese usted, profesionales soberbios, como hablábamos. Entonces usted dice una cosa: si a un soberbio usted le quita la riqueza, ¿en qué queda? Segunda pregunta. En nada. Segunda pregunta. Más de uno se han quitado la vida Sí. porque quedaron pobres y fueron soberbios por la Porque no riqueza. admiten verse en el estado en que están. Es como decir, Pero no es por pastora, el estado en que están, sino que por el orgullo. Porque muchas personas pueden llegar a fracasar y aceptar ese fracaso y volver a comenzar. Pero hay muchos que se llegan a suicidar con tal de no enfrentar por la soberbia que han tenido. Entonces, hay artistas. es como un ejemplo que le voy a dar, pastora, un ejemplo. Sí. Un ejemplo. El ejemplo de soberbio es el mismo ejemplo que decir la modelo. Exacto. A ver, vamos, pregunta al millón a la audiencia también. Sí. Amén. ¿Por qué yo le digo que comparo a un soberbio
lo comparo con una modelo. A ver, ¿saben por qué? A ver, dale, decinos. ¿Sabe? No, decinos. Porque el soberbio se queda pobre y se ahorca. Y la modelo se pone fea y se deprime. Qué bien, Sí, es verdad, es cierto. Sí, se deprime tiene porque razón, pastor. vivió por su belleza. Y sí, Y perdió su belleza y lo perdió todo. Es lo mismo que la que el soberbia. hombre soberbio no es toda su riqueza. Y usted le quita la riqueza, se termina Y, muriendo. y deja de ser. En deja comparación, es una comparación muy buena. de ser. Es cierto, eso es cierto. Y otra cosa que nos lleva a reflexionar, ¿cierto? En las cosas de Dios, el no gloriarse, porque Dios nos ha dado, como era hermano, talentos y dones, y muchos toman esos talentos y dones, ¿cierto? Para jactarse, decir, yo sí, yo soy el mejor de todos, futbolistas que no quiero nombrar, que después, habiendo conocido la pobreza, pueden olvidarse que algún día estuvieron allá y no comprender al que hoy día es pobre y aplaudir lo que es malo. Entonces, son muchas las cosas que llevan a reflexionar sobre este tema de la soberbia, a no olvidarnos que Dios está mirando, porque sabes que si tú eres soberbio, la palabra de Dios dice que Dios hace polilla en tu propia mano, toma lo más estimado tuyo, lo que más ames en tu vida y te lo hace ñisco en la palma de tu mano. Eso le pasa al soberbio. Por eso hay que tener un temor reverente de no creer ni gloriarse y decir, yo soy el mejor que hago pan, no hay otro que haga el pan como yo, no hay otro que predique como yo, no hay otro, no, nosotros no somos nada. Si queremos así, somos eliminados, extirpados inmediatamente con el suspiro de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Hablo humildemente, le hablo a los hogares, a papá, a mamá, a hijos, que la soberbia tienen que empezar a orar si ven que son hogares soberbios. ¿Por qué uno se da cuenta cuando hay un hogar soberbio? ¿Nos damos cuenta o no nos damos cuenta? ¿Cuáles serían las características? A ver, mi hermana más o menos, Yo le voy a decir una característica de un hogar la soberbio. más fundamental, ¿sí? De que no saludan. No saludan. Usted me va a decir, hermano Renato, usted ya está diciendo que no saludan, pero no saludan. Sí. Porque son tan cegados, ¿sí? Otra Por la pregunta, economía, perdón. por la economía. ¿El soberbio tiene vecinos? No, enemigos tienen. Enemigos. Porque porque el soberbio generalmente sale y no saluda, es él. Así como la persona cristiana sigue al Señor Jesucristo, el soberbio sigue el yo. El yo primero, yo después, en todos los tiempos. Entonces, el soberbio, les voy a dar una novedad. El soberbio puede tener todo, pero es una persona vacía. Es una persona que cuando se le despoja, porque hoy día, pasado, mañana, siempre va a suceder que se va a quedar sin eso, que se gloría a sí mismo. Entonces termina siendo nada. Estamos hablando muy duramente hoy día. como si fueran ¿Cierto? los famosos que, ¿no? Como dice el pastor de la actriz, su modelo, como sea. Claro. También llegan un momento que se cansan tanto de tantas cosas, tantas maldades, cuando se quieren arrepentir, a veces tarde. Es tarde, porque Ahora precede la deshonra al voy soberbio. a decir otro versículo A ver, y queremos explicar a la audiencia que no estamos en contra de nada. Estamos solamente a favor de la verdad, de la pero no verdad. en contra, sí, de soberbio. Amén. Lo que queremos es ayudarle. Amén. Nosotros somos terapeutas cristianos. Sí, porque se puede, Sí. porque un soberbio, yo estoy segura que muchos que pueden estar escuchando, de 100 soberbios, ¿cierto? Los 99.90 van a decir, tienen razón. La mayoría de los soberbios pierden los hogares. La mayoría de los soberbios
pierden los lugares en la política. La mayoría de los soberbios pierden sus congregaciones. Amén. El soberbio pierde. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, Amén. pero para esto, pastora, sí, buscamos la medicina para ello, el remedio. Amén. No solamente queremos decir siempre que el soberbio está mal, bueno, sí, está mal, pero también tenemos que, vamos a decirle, darle un poquito Misericordia. sí, misericordia y también gratitud, de amistad, porque esta radio, sí, es una radio cristiana que está a favor, sí, del pueblo de Dios, y queremos decirle, pastora, de que, ¿cuál es el remedio? Hay dos remedios. Reconocer la verdad, Amén. la número 1. Humillarse. Sí, ser humilde. Segundo, recibir a Dios en tu corazón. Amén. Sí, sí. Porque el soberbio muchas veces toman como Dios, ¿sí?, la plata. Yo conocí un soberbio, sí, que falleció, murió hace poco. Un día le dije yo, mirá, le digo, tenés bienes, dejáselo a alguien. No, me dijo, soy yo el fisco. Contarle no. Pero no se puede dar, digamos, un lugar donde den de comer a los pobres, un comer infantil. No, me dijo, esas cosas no. No, me dijo. Y fíjese que murió, esa persona murió. Qué triste, ¿no? Qué triste. Su plata fue a parar al fisco. Cuando usted anda por la calle, pastor, y va viendo niños que estiran la mano pidiendo un pedazo de pan, pasa por el hospital, ¿sí? Y uno se puede arrimar al hospital. Y pastora, pueden llevarle agua mineral, pueden invertir esa plata en llevar remedio, quizás. Sí. Si no hay remedio. Sí. Colaborar de una forma que En la predicación hagamos el del bien, Evangelio. hagamos el Sí, bien. sí, sí. Dice, como esa palabra, Sí. haz el bien Y no mires a quién. y no mira a quién. Entonces, en esto, pastora, Y- debemos tener sí. en cuenta dos cosas, pastora. Sí. ¿Sí? Que todo vuelve. Todo vuelve, Todo vuelve, pastora. todo vuelve. Lo que esté, sembró. Sí, Cosechó. y esperan la misma tumba, espera para el soberbio el mismo fin, espera para el soberbio que para la persona humilde. Vamos a parar al mismo lugar con un cofre o con un cajoncito de manzana, no sé, pero vamos a parar al mismo lugar. Y mayor ejemplo de soberbia fue cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, que hubieron dos, uno de cada lado, dos presos, ¿cierto? Uno que los reconoció a Jesucristo como Salvador y quiso estar en el paraíso que le pidió, pero el otro, que le fueron comidos los ojos por los cuervos, hasta lo último, esa persona no se humilló, no se arrepintió. Entonces tenemos siempre ejemplos en la palabra de Dios de lo que es la soberbia. Dice, ¿quién puede contra la soberbia? ¿Verdad? ¿Quién puede? Solamente Dios puede quebrar. No se van de este mundo la persona que es soberbia sin que haya tenido el pago de parte de Dios. Sí. Yo lo creo. ¿Tienen algo para agregar, hermanos? Pero ¿sabe qué? Hablamos recién, ¿sí?, del soberbio. Pero tiene que estar ustedes contentos sobre todas las cosas. Sí. Contentos. Usted va a decir, ¿por qué, hermano Renato? Contento, ¿por qué? Porque muchas veces si usted, pastora, si usted en una batería de auto, en una pila, ¿sí?, ¿qué hay? Una cruz y una raya, ¿sí? No se compone nada de energía si no estaría la cruz, que es positivo, Sí, y la rayita, que es negativo. Está en varias partes, como decíamos, batería, pilas. Sí. Usted me va a decir, no, Renato, pero ¿a dónde quiere llegar usted? Quiero llegar que si en este mundo, ¿sí?, no existiera el soberbio, pastora, el enfermo, ¿sí?, y mucho más allá, pastora, yo le pregunto a usted, pregunta el millón, otra pregunta al millón. No hubiera por qué no orar. Exactamente. Sí. No hubiera por qué orar, por eso es que Jesús Exacto, vino. sí. Jesús vino a la tierra porque A buscar a los enfermos. no al que está bien, al Sí. enfermo. Sí, sí, sí. Entonces damos gracias a Dios, pastora, Sí, por el soberbio. Yo doy gracias a Dios, pastor, ¿y usted?
Sí, sí. Damos gracias a Dios por el soberbio. Porque eso es un ejemplo maravilloso, un testimonio de una persona que ha sido soberbia, lo que habla la palabra de Dios, que bueno, que muestra, no sé si ustedes han visto en la película del rico que está en el infierno, ¿cierto? Y le llama y le dice, por favor, hazle conocer a mi familia que esto es cierto, que entonces nos muestra, ahí nos da la pauta de que quizás mucho a tiempo podemos nosotros servirnos de esta predicación del Evangelio para decirte a ti que estás escuchando que estás a tiempo de arrepentirte, que no debes ser como ese rico que pasaba todos los días y veía a Lázaro y se reía. ¿Qué le haría al pobre de Lázaro que le lameaban las heridas a los perros porque creía que él no le iba a tocar? Y después cuando los dos murieron, uno fue a un lugar y el otro fue al otro lugar. Entonces tenemos que tener cuidado, temor reverente. Y este es un llamado de una invitación a ti que nos estás escuchando, que pueda, si quiere una palabra, llegar a ti, una palabra rema, para que puedas cambiar tu vida, dirección en tu vida. ¿Sabes qué me viene? Perdón si me viene sobre la soberbia. Muchos cristianos padecen persecución, ¿cierto? Padecen muchas cosas y en la prueba tienen la soberbia de no creer que Dios existe. Amén. Tienen la soberbia de creer que Dios no hace milagros. Tienen la soberbia de creer que la fe es una palabra nomás que está escrita ahí y no quieren ni siquiera humillarse a creer que hay un Dios que dice así, a ver, yo te voy a avergonzar, tú que estás creyendo que yo no te voy a ayudar, hasta muchos cristianos ha sucedido que en tiempo de tribulación son soberbios, que no bajan ¿cómo es? Que son gruñones, que son en tiempo de tribulación, y eso es ser soberbia, eso es ser soberbio, no dejar esa vieja criatura que se arrastra, ¿cierto? Que muchos arrastran sin darse cuenta, ¿cierto? Ahora yo le voy a hacer la pregunta de que siempre tiene que ver lo opuesto sobre la tierra. Usted va a decir, hermano, ¿cómo me habla de opuesto? Todo opuesto, sí, tiene que ver opuesto. ¿Qué sería si el ser humano no tuviera enfermedad? Piénselo bien claro, lo opuesto, ¿sí? Es lo contrario a la sanidad, la enfermedad, liberación, brujería. Yo voy a hacer una pregunta a ustedes, no a mi pastora, a mi profeta, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué sería, a ver, díganme ustedes la respuesta, qué sería si en el mundo no existiera el diablo? Me dicen otro día, hermano Renato, usted cuando habla por ahí nos pone en jaque. Sí. Pero es que está bueno poner en jaque para que por lo menos pensemos un poco más allá en lo cristianismo. No existiría el si pecado. no existiría el diablo, No existiría el pecado. no existiría. Yo le hago una pregunta. Estaríamos todos tranquilos en paz. ¿Existiría la Biblia? No fuera escrita la Biblia. Y yo le hago una pregunta a la profeta, después a la pastora. ¿Sabes que relacionado a esto que decís, no existiría el diablo? Hay muchas personas que creen, aunque nos estemos saliendo un poquito del tema, hay muchas personas que creen que los acontecimientos que están sucediendo y la maldad de la gente, todo eso, que tiene las muertes, todo eso, que tiene la culpa a Dios. Y no es así. No es así. Entonces, muchas veces, ¿sí? voy a ver un poquito, muchas veces somos nosotros. Claro, Nosotros hacemos, a veces los mismos hijos, nosotros, la gente, aquellos que nos conocen, somos los mismos nosotros. Sí, sí. Y muchas veces no nos damos cuenta que dejamos de lado a Dios. Sí, lo dejamos. Por el orgullo, por la soberbia, por los problemas, por las angustias. Y le echamos la culpa a Dios. La culpa que me pasa. Dios tiene, Dios, claro. Y a veces Dios nos prueba para ver dónde llega nuestro amor. La soberbia de no reconocer que nosotros somos fallos y nos equivocamos. Sí. Porque es por eso que el mundo está como decir, si no existiera el diablo. Entonces, ¿sabes qué? Seríamos todos ahí. Estaríamos en la gloria. En la gloria, estaríamos ya en la presencia del Señor. En la casita. Tranquilo, ¿cierto? Pero entonces,
Eso tenemos que tener siempre el cuidado de que estamos en este mundo en una guerra, en una batalla. Entonces este relato, porque es un relato bíblico, ¿sí? Las preguntas. Sí, número 1, si no existe el diablo, no hay sentido por qué escribir la Biblia. O sea, hubo un mandato de Dios. Un día yo le dije a una persona, pues yo estaba leyendo la Biblia y estudiaba la Biblia yo un día. Le dije, Señor, digo, ¿qué sería al fin si tú no hubieras inventado al diablo, creado al diablo? Porque no hubiese Biblia, no hubiera historia, no hubiera predicación. Entonces yo compararía, si no está el diablo, compararía como que estábamos en el reino de Dios. Claro, Porque allá no existe el diablo. Acá sí está a prueba el diablo. Y es una lucha continua. Claro, ahora segunda pregunta. ¿Qué más mayor rebelde que el diablo propio? ¿Qué mayor soberbia ¿Qué mayor soberbia que el propio de diablo? creer que ha sido vencido? Fue el número 1. El primero yo creo que ha sido, aparte de Adán y Eva, que fue soberbia y pecado, que cayó en pecado, ¿no? Cayó en pecado. Amén. Pero el primero que formó soberbia en el reino fue el diablo. Lucifer, sí. Fue el número 1, el primero. Sí, Fue el primero. Por eso quería recalcar de que el primero de la historia es el diablo. Fue el número 1, rebelde, y fue el número 1. Y sabiendo que ha sido derrotado, sigue insistiendo con esa soberbia como que va a conquistar, y por eso estamos hablando nosotros, porque cuidado, porque el enemigo está acá, dice, nosotros estamos en el mundo y vamos a tener tribulaciones, le dice al cristiano, al Hijo de Dios, recuerda, dice la palabra de Dios, que yo he vencido al mundo, pero le está hablando a los hijos, a los que se han entregado al Señor Jesucristo, pero cuidado, que si tú no te has entregado al Señor Jesucristo, estás expuesto a esa soberbia donde va a querer hasta lo último ganar tu alma para el infierno. ¿Qué me cuentas ahora con lo que te estás enterando? Ahora una pregunta quizá insólita voy a hacer, una pregunta de estas preguntas que yo siempre hago fuera de contexto, pero son interesantes, dice la gente. Yo hago una pregunta, pastora, ¿qué sería si el mundo orara por el diablo que se transformara? Fíjese que yo nunca he escuchado esto, pero yo diría, ejemplo, y el mundo entero, yo pregunto, un ejemplo, para responderlo. Yo pregunto a la audiencia de que piense qué sería si uno orara para que el diablo se transforme a favor de Dios. Quizá está dicho en profecía donde el diablo se va a mandar al infierno, pero ¿cree usted que si se une el mundo entero hacia Dios, que el diablo sea perdonado? Mire qué pregunta insólita, ¿no? Pero sí, es una pregunta... Son cosas que no vamos a atrevernos pero es la pregunta de que si en el mundo de Dios el Señor nos enseña a orar, ¿sí? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez en su vida? El de que algún día si el diablo se entregara en amor a Dios. ¿Se ha hecho esa pregunta? Sí, yo me hice la pregunta de que si Judas se hubiese arrepentido y no se hubiese ahorcado, ahí fue otro ejemplo de soberbia, porque él se arrepintió, pero para él, dice que él se arrepintió para él, pero si se hubiese arrepentido, yo creo, de corazón, no hubiese llegado a ahorcarse como se ahorcó, a matarse. Entonces eso es un acto de soberbia, de no reconocer que se ha equivocado, porque todos nos equivocamos. El asunto es confesar que nos equivocamos, decir con nuestra boca, porque al entregarnos al Señor Jesucristo, tenemos la mayor manifestación del acto de amor, de humildad, reconocer que nos hemos equivocado. Ese es el mayor acto de la soberbia a la humildad, reconocer a través del arrepentimiento, ¿cierto? De que nosotros lo amamos y lo reconocemos como nuestro Salvador, porque muchos dicen en la calle, yo creo en Dios, pero las cárceles están llenas y todo el mundo cree en Dios. Es señal que todos no se arrepienten, entonces no todos son hijos de Dios. Por eso es importante saber hasta qué punto nosotros tenemos que tener cuidado
con este tema de la soberbia. Ya vamos a ir terminando porque no nos gusta extendernos mucho para que, ¿cierto? Para que puedan entender y le volvemos a pedir, si ustedes necesitan oración, comuníquense con nosotros, comunícate al 264-436-3225. Qué linda alabanza esa. Dirección de la iglesia nuevamente, dirección nuevamente de la iglesia. Sí. Le invitamos, pueblo de Dios, oyentes, no perder tiempo. Ver partidos de fútbol, ¿para qué se pueden escuchar por radio? Y lo pueden escuchar un día después, ¿sí? Le invitamos a las reuniones, ¿sí? Nuevamente, los días miércoles, 19 horas, día domingo, culto general, de 9 a 11. De 9 a 12 horas, ¿sí? Calle Cajiano, Antonio Cajiano, número 35 Oeste, barrio Guairán, Rawson, ¿sí? Lo realiza la pastora Silvia Cristina Ramos. Queda a 50 metros donde para el micro, no se puede equivocar, 27 y micro 40, frente a la fábrica Scott. Bien. Le invitamos, le esperamos, hay consejeros, enseñanza de danza, que tenemos nuestra maestra acá. Bien. También tenemos nuestra pastora que le va a decir cuál es lo que Dios enseña, el orden de Dios, y sobre todo, sí, la iglesia sana doctrina, lo que le va a enseñar es una sana doctrina. Amén, 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 amén. Bueno, mis hermanos, bueno, querida audiencia, acá hemos estado compartiendo este tema, para muchos un tema que puede, importe o no importe, pero ¿sabe qué? La soberbia, tu salvación depende de la soberbia, así es que si eres humilde, vas a ser salvo, reconociendo tus pecados, tus errores y reconociendo a Jesucristo como tu Salvador. El tema fue en una ocasión para mí, al aceptarlo Jesucristo, también ocasión para ellos, al humillarnos y aceptar que somos fallos, pero reconocer ante Dios y dejar la soberbia de lado para que Dios nos haga nuevo todo, hijos de Él. Entonces, muy importante, mi hermano, despedite de la audiencia. Yo me despido de todo corazón y no se olviden, hermanos, de pasar, cuando pasen por un enfermo o una persona que ustedes vean por la calle, pobre, un mendigo, sí. Recuerden que si tienen ropita, sí, den ropita que uno usen ya. Tienen ropita. Si hay un pan que sobra, de ese no la piensen 2 veces. Recuerden que Jesús le ama. Y cuando pasan por el hospital o hay un enfermo, se entere que alguien esté mal, si no pueden ir ustedes a alguna casa de domicilio, recuerden la iglesia sana doctrina. Amén. Nos llaman y nosotros vamos. Si ustedes no pueden, haz el bien, y que siembra bien, cosecha bien. Me despido, el hermano Renato se despide. Hasta el próximo fecha, delegado. Y que Dios les bendiga ricamente. Amén, hermana. Amén. Yo también le doy gracias a Dios el privilegio de estar con ustedes y también, así que les invito a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan de distintos países, de provincias, Amén. Pero sabemos que la bendición igual llega en cada uno de ellos. Saludo también al pastor Ediberto de allá de Colombia, nuestra amén, cobertura, que Dios fortalezca su vida y de gran bendición va a ser para cada uno que están allá en aquel país y también para el país República Dominicana, amén. El pastor Franklin. Así que siempre es el que nos da palabras de aliento para nuestras vidas, así que les mando de aquí muchos saludos de nuestra Argentina a aquellos países. Bien, bueno, llegamos hasta acá, deseando que el Señor los guarde a la audiencia y que comencemos desde ahora, en este mismo momento, a tratar de entregarle al Señor la soberbia. Desde acá me despido, la pastora Cristina, con el amor de Cristo, deseando que Dios los bendiga.